Bien, voy a continuar un poquito más con el video anterior y después lo voy a dar por terminado hasta más adelante porque ya sé que son temas avanzados, pero bueno, quiero que estudiemos un poquito más qué es lo que pasa con entonces las subdivisiones y los polígonos y por qué se comporta de esta manera. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes dibujan geometría que topológicamente hablando, topológicamente es la palabra topológica, la van a escuchar cuando ustedes están hablando de geometría 3D, de geometría dibujada, eh, que no respeta o no sigue, digamos, lo que se aconseja. Podríamos decir que esta forma topológicamente hablando está muy mal dibujada, o sea, está mal dibujada porque nosotros sabemos que esto es lo mismo que esto. Pero yo sé que esto, aplicado de esta forma, ¿sí? Aplicado en una situación donde voy a aplicar unas subdivisiones y va a haber involucradas curvas, me va a dar resultados horribles, porque acá tengo un engon, acá tengo un engon y acá tengo cantidad de triángulos, por decirlo de alguna forma, acá, cantidad de triángulos. Y esto me genera una suerte como de, se le dice pinch. Pinch se llama a un lugar donde convergen un montón de vértices. Lo ideal es que no haya, o sea, no lleguen a un punto más de cuatro, ¿sí? Más de cuatro aristas. O sea, que no se encuentren en un punto más de cuatro. Puede haber cinco, pero si hay cinco, ya se produce lo que se llama un pinch. Ahora, un pinch afecta o no afecta, igual que los triángulos, en base a la posición, en donde se encuentra, cuán cerca o cuán lejos de la curva se encuentra el problema o el pinch. ¿Sí? Entonces, yo les quiero mostrar es que si bien esto que está aquí dibujado y esto son lo mismo, cuando yo aplico subdivisiones y no hay curvas, o sea, esto es una superficie recta, si bien, otra vez digo, topológicamente hablando esto sería horrible, o sea, estaría muy mal dibujado. Fíjense todo lo que sucede aquí y si subo las subdivisiones es peor. Voy a habilitar geometría oculta para que ustedes vean qué es lo que sucede. Esto, topológicamente hablando, sería un caos, es horrible, o sea, no estaría bien, pero en realidad no me afecta a la forma, ¿sí? La forma sigue siendo rectangular, no me produce un problema más que topológico. ¿Qué es esto de topológico? Ustedes muchas veces van a modelar, por ejemplo, para animar. Entonces, por ejemplo, van a modelar un ojo, por ejemplo, y el animador va a necesitar que ese ojo se abra y se cierra. Si topológicamente hablando, ustedes lo que hacen es un desastre como lo que se ve acá, cuando el animador lo quiera hacer abrir y cerrar el ojo, se va a volver loco porque no tiene una forma, no hay una fluidez en el modelo que le permita a este hombre o a este animador el seguir una silueta, o sea, seguir una de estas líneas y decir, bueno, que cuando el ojo esté abierto esto tiene que estar para arriba y cuando el ojo esté cerrado tiene que estar para abajo, porque esta línea de hecho no es ni una línea, es un lío bárbaro, o sea, no sigue un camino, ¿sí? O sea, se va deformando y de hecho hasta se generaron un montón de líneas que ni me interesa que se generen, que me van a traer problemas y cuando yo haga que el ojo se flexione para abrirse o para cerrarse, me va a producir inclusive más pinch o más problemas en la malla. Así que por eso se dice que esto topológicamente hablando es un desastre, aunque no deforme, ¿sí? No deforme esta superficie. Ahora, si yo esto lo veo acá, quizás acá sí se ve más. ¿Sí? Fíjense que, como les dije, al estar involucradas curvas en la superficie, esto produce resultados mucho peores y acá sí que no se puede permitir a no ser de que uno realmente quiera obtener este resultado. ¿Sí? O sea, esto sí que no se puede permitir porque eh, produce realmente un montón de problemas en el modelo. El modelo ya no es nada de lo que uno quizás esperaría, como quería ver acá, ¿sí? Algo más prolijo, ¿sí? Esto ya no tiene más nada que ver, entonces, con lo anterior.
Así que tiene mucho que ver cómo está construido el modelo. Inclusive si, fíjense todo lo que me generó, como ya lo habíamos visto antes, voy a borrar todo esto. Vean que si yo modifico esto, si yo esto lo acerco, vamos a ver si me deja, vamos a hacer así. Si yo esto lo acerco aquí arriba, cuanto más lo acerque, ¿sí? Va a cambiar la forma en la cual me afecta, ¿sí? Me afecta la curvatura, ya sea esta curvatura o me afecta esta suerte de, como de lomitas que se ven acá, ¿sí? Cambian completamente. Voy a hacer control Z y control Z. Y si las bajo, si yo esto lo bajo, lo alejo del punto de la curva, también produce otra modificación, ¿sí? Que ve que esto ya nace desde más abajo. Este problema nace de más abajo y la curva o esta imperfección también nace entonces de más abajo, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí. Si yo cuando decido, inclusive con polígonos, acá hay todos polígonos, estos son todos polígonos, ¿sí? Cuando decido cortar una geometría, porque tengo que hacer algo, decido cortar una geometría, una cosa es cortarla con una línea de segmentos que tengan una fluidez en el modelo, y otra cosa es cortarla en forma completamente irregular. Van a ver que esto que tiene es una forma completamente irregular, por más que esté cortada respetando el hecho de polígonos, no se deforma igual que esto que tiene una fluidez en el corte, ¿sí? Esto es más fluido en el corte, esto es como que no tiene estos quiebres o estas formas tan violentas como tiene esta acá, y por tanto el resultado en la malla es completamente diferente el de este y el de este. Así que no solamente tiene que ver el hecho de respetar los polígonos, sino también tiene que ver constructivamente el hecho de cómo está cortada esa malla o cuán cerca de una curva tiene geometría o no. Vamos a ver esto. Yo voy a agarrar esta y la voy a copiar. La voy a copiar ahí. Y le voy a hacer a propósito una línea bien cerquita acá para que ustedes vean que yo haciéndole esa línea la obligo a esta malla a que la curva no sea tan pronunciada, o sea, no sea tan suave como acá, sino que sea más violenta, o sea, se va a ver más recto esto. Fíjense lo que pasa, fíjense, yo a esto le voy a aplicar entonces las subdivisiones y fíjense que ahora pareciera que no hubiera una curva. Hay una curva, pero es muy pequeñita porque la curva que yo le estoy permitiendo es la que yo le dejé trazándole estos segmentos tan cerca. ¿Ven que yo le tracé estos segmentos bien cerca? Bueno, por eso la curva es tan chiquita. Casi que pareciera que no hubiera una curva en ese lugar. Depende de la distancia que yo estoy, si la veo o no la veo. En cambio, acá, como esta línea la tiene bien lejos, yo le estoy diciendo casi que la curva nazca desde este punto. O sea, casi le estoy diciendo que la curva nazca desde este punto. Pero acá se encuentra con un problema. Y es que tiene este segmento que está demasiado cerca. Yo lo podía correr más todavía. Está demasiado cerca de la curva. Así que le está haciendo, este segmento que está tan cerca de este, le está haciendo algo parecido a lo que vemos aquí arriba. ¿Sí? Vamos a verlo. ¿Ven? Yo acá la curva le estoy diciendo que sea mucho más larga, por decirlo, más grande. Pero al haberle acercado este segmento tan cerca de este, le estoy produciendo una suerte como de bulto, como de pinch acá, o sea, una suerte de como de montaña, y lo estoy obligando a que la curva no sea fluida entre este punto y aquel punto. Porque acá estoy cambiando la forma de la curva al haber acercado este segmento, ¿sí? Aquí. Hice algo parecido a lo que hicimos acá, nada más que acá lo hice de punta a punta, y acá no lo hice de punta a punta, acá traje nada más que un segmento contra esta parte. Entonces, produce una modificación, ¿sí? En cómo se ve o cómo luce esa superficie, ¿sí? Veamos otro ejemplo.
¿Qué es lo que tenemos aquí? Acá tenemos simplemente un plano y arriba un círculo. Muchas veces nosotros queremos hacer esto, muchas veces nosotros queremos unir algo, una superficie plana, con un círculo. Esto podría ser, no sé, un botón, ¿sí? Un botón de un tablero, de algún tipo de tablero mecánico, y esto tendría que ser un botón. Si yo trazo un círculo, o sea, yo trazo un círculo, ustedes saben que el círculo involucra un montón de segmentos, ¿sí? Un montón de segmentos. Y en realidad, yo cuando aplico subdivisiones, la máquina, yo les mostré que con un simple cuadrado, un cubo, la máquina, solo el hecho de aplicarle subdivisiones redondea el cubo. Así que en realidad no tengo mucha necesidad de que si yo quiero tener un botón que sea redondo, que sea curvo, el hecho de utilizar o tener que utilizar una superficie circular. Esto es un típico error. O sea, si yo voy a aplicar subdivisiones, no tengo por qué usar algo que es circular. Por dos razones. Primero, porque no tengo una necesidad. Y yo aplicando un polígono con 8 lados me alcanza y me sobra para generar, o sea, subdividiendo este polígono, tener algo que se vea circular. Eso primero. Pero segundo, porque si yo me meto con este tipo de situaciones donde tengo tanta cantidad de aristas alrededor del círculo, voy a tener otro problema, que es cómo hago a que estas aristas se unan con esta superficie y sigan formando polígonos. Normalmente, si yo esto lo dejo como está, lo que la máquina va a hacer cuando yo le aplique las subdivisiones es de cada una de estas líneas unir a estos puntos. Va a generar cantidad de triángulos que no me van a afectar demasiado en cuanto a esta forma, por decirlo de alguna forma, porque los triángulos se van a formar en una parte plana, ¿sí? Es más o menos como el ejemplo que vimos acá. Si bien la geometría va a ser mala, la topología va a ser mala, estos triángulos se van a formar en un lugar donde es plano, así que no sería tan grave, pero no estaría bien. Vamos a verlo. Voy a seleccionar todo esto y voy a hacer control G, y antes de aplicarle la subdivisión voy a generar una copia. Fíjense, yo voy a aplicar las subdivisiones y fíjense lo que la máquina me hace entonces con las subdivisiones. Lo voy a quitar y fíjense lo que me hizo. Como les dije, me tiene que triangular, no puede aceptar esto como está y me tiene que generar entonces estos puntos donde tira líneas para unir entonces triángulos con cada uno de toda esta superficie que yo le metí acá arriba, que tiene una cantidad terrible de caras. Y lo mismo acá arriba se encuentra con que tiene un montón de caras. Esto es un Nengon que tiene, no sé, X cantidad de caras. Tiene, no sé, 24, no caras, lados. 24 lados. Y me tiene que generar triángulos para tratar de arreglarme esta situación. Entonces me involucra una cantidad terrible de geometría que quizás no tiene ningún sentido que yo la tenga. Inclusive, fíjense cómo deforma alrededor, o sea, cómo se hace esto circular, pero con errores. Fíjense lo feo que se hace esto por la cantidad de triángulos que involucra alrededor. Esta superficie cuadrada también, como no tiene más geometría, no tiene más geometría, la obligo a que se haga redonda. Si yo le pusiera acá, si yo a este, para que no se haga redonda, le pusiera esto, le hiciera esto, yo lo estoy obligando de algún modo a que no sea tan feo como es acá. Fíjense, vamos a seleccionarlo. Bien, seleccionarlo y aplicar las subdivisiones. Ven que ahora no se puede deformar, no se puede hacer circular. No se puede hacer circular porque yo al ponerle esos segmentos pegados a los bordes hice algo parecido a esto. No lo dejo que se deforme porque le pongo los segmentos muy cerca del borde, entonces la deformación es casi imperceptible. ¿Se acuerdan que yo cuando esto le aplicaba las subdivisiones, la deformación era imperceptible casi porque no lo dejaba que se deforme? Bueno, acá pasa lo mismo. Yo acá tengo una pequeña curva, pero la pequeña curva la tengo acá nada más, porque tengo estos segmentos que lo obligan a quedarse derecho, ¿sí? Entonces voy a quitar geometría oculta para que lo veamos. Ahora, ¿qué es lo ideal? O sea, ¿qué sería lo ideal que ustedes tendrían que saber para controlar y que estas cosas no les pasen? Bueno, lo que yo les dije, que ustedes antes de aplicar subdivisiones o antes de exportar un modelo
generado en SketchUp o en donde sea a otra plataforma o aplicar subdivisiones aquí, ustedes tienen que tener todos estos conocimientos para no permitir este tipo de situaciones y que ustedes tomen control antes de qué es lo que están haciendo. Entonces, si yo voy a este ejemplo, lo voy a... ¿Esto está convertido? No, no está en grupo. Lo voy a convertir en un grupo. Primero lo vamos a arreglar y después lo vamos a convertir en un grupo. Si yo esto quiero hacerlo bien, yo esto le voy a hacer el mismo trabajo que allá. No quiero que se me haga circular. Supónganse que no quiero que sea circular. Le voy a hacer este laburo, ¿sí? Para que no sea circular. Y luego lo que tendría que ver es cómo arreglo que estos sean polígonos. Así que yo voy a hacer esto primero que nada, para que ustedes lo vean. Yo tengo que tratar de que esto aquí arriba sean polígonos. Así que yo esto aquí lo voy a unir, por ejemplo, con esto, ¿sí? Y esto ahí ya es un polígono. Esto acá lo voy a unir con esto y ya es un polígono. Esto con esto y ya es un polígono. Y esto con esto y ya es un polígono. Si se fijan, yo acá les dije que lo conveniente no era tener 4, no era tener más de 4. Podíamos tener hasta 5, pero no más, porque si no teníamos problemas. Pero es una buena forma de mantener esto como un polígono, 1, 2, 3 y 4, y matar esta línea, matarla acá y que esto siga siendo un polígono. Esto es un polígono, esto es un polígono y esto es otro polígono. Este es otro y este es otro. Este es otro y este es otro. En el único lugar donde tengo un engon ahora es acá arriba. Y acá arriba lo arreglo simplemente haciendo esto. ¿Sí? Entonces yo acá ahora tengo, este es un polígono, este es otro y este es otro. Todo esto está hecho ahora con polígonos. Y esta superficie se va a deformar mucho mejor que cualquiera de estas dos. Vamos a verlo. Voy a seleccionarlo por completo, control G, en mi caso para convertirlo en un grupo. Y si le aplico subdivisiones, fíjense que las subdivisiones aplicadas en este modelo están mucho mejor, no se puede ni comparar esto con esto. ¿Sí? Está más controlado qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? O está mejor. ¿Sí? Inclusive voy a hacer... quitar esto. Si yo quiero que esta deformación no sea tan marcada, ¿sí? Si yo quiero que esto sea más, ¿cómo decirlo? Más en esquina y no tan suavizado, yo puedo acá, si quiero, bajarme todo esto, me copio todo esto, todas estas aristas, ¿sí? Y si yo dejo aquí arriba, como hicimos en el otro ejemplo, un juego de aristas, y acá abajo dejo otro juego de aristas, lo que voy a obligar es a que esto no sea tan curvo como era antes, ¿sí? Vamos a verlo acá. Bueno, este no le hice el trabajo, pero si le hiciera el mismo trabajo, ustedes van a ver que si esto lo dejo así y le aplico las subdivisiones, esto era más curvo, ¿no? Era más curvo así e inclusive más curvo acá arriba, ¿sí? Obviamente está mal porque no lo arreglé. Pero así todo, esto es mejor que esto, ¿sí? O sea que es mejor siempre usar un polígono con subdivisiones, un polígono de 8 subdivisiones para generar un círculo, ¿sí? O una pieza circular, que usar un círculo para generar un círculo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, esto digo entonces es mucho mejor y más cuidado obviamente que cualquiera de estas. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y yo voy controlando, voy a quitar esto, voy controlando, voy a deshabilitar las subdivisiones, voy controlando cómo quiero, cuánta curvatura quiero en base a dónde coloco, cuán cerca coloco estas aristas del punto donde la malla se va a curvar. Lo mismo acá, si yo quisiera acá, yo pudiera entrar y decir, bueno, que yo quiero que sea más todavía, así que yo podría volver a trazar acá todo alrededor de esta superficie, volver a trazar otra línea que esté cerca para obligarlo a que sea todavía menos curvo este lugar. ¿Sí? Yo hago esto. Y haciendo esto que estoy haciendo, lo estoy obligando a que cada vez sea menos curva. Lo estoy haciendo rápido, espero estar haciéndolo bien, porque si no lo coloco bien, voy a tener un resultado que no va a ser el que quiero. ¿Ven? Yo lo fuerzo todavía más a que esta
esta curva sea muy chiquita. Que esta curva sea chiquita. No quiero que sea grande ni pronunciada. Quiero que apenas sea una curva que se note, no algo que sea muy pronunciado. ¿Sí? Es lo que logro colocando entonces bien cerca del lugar donde se va a curvar la superficie aristas. ¿Sí? Acá en este caso, como no tiene un juego de aristas arriba, como esto acá arriba no tiene un juego de aristas dando la vuelta aquí, esta curva es más pronunciada. Fíjense que esta curva acá arriba es más grande. ¿Sí? Esta curva es más grande. Si yo quisiera que no sea así, yo lo que tendría que hacer acá es volver a hacer lo mismo que abajo, volver a generar bien cerca de este punto, una suerte de camino, ¿sí? Como estamos haciendo así, acá, bien cerca de este punto. Pero esto que estoy haciendo va a generar otro problema, que ahora voy a tener que ver cómo lo resuelvo, y es la siguiente. Yo acá, esto no lo puedo dejar así que esto lo tengo que cortar ahí, ¿sí? Y esto lo tengo que cortar aquí, y esto lo tengo que cortar aquí, y esto lo tengo que cortar aquí. Porque si no hago esto, yo estoy produciendo n-gons, ¿sí? Ahora esto tiene 4 lados, y esto tiene 4 lados. Bueno, todo lo que hice lo hice fuera del grupo. Voy a control X para cortar, voy a entrar y voy a pegar en su sitio. Espero haberlo hecho bien y unido bien las piezas. Vamos a probarlo. Si se fijan, ahora esta esquina es mucho menos pronunciada que antes. ¿Ven? Que la curva es mucho más chiquita. Porque yo le puse esa línea entonces de segmentos ahí arriba. ¿Entendieron qué fue lo que hice acá, no? Yo hice este segmento, porque si yo no hago este segmento acá, lo voy a sacar a propósito. Si yo no hago este segmento acá, esta cara no tiene 4 lados. De la única forma que yo sigo teniendo polígonos es cuando yo esto lo parto al medio. Entonces esta cara tiene 4 lados y esta tiene 4 lados y esta también tiene 4 lados. 1, 2, 3 y 4. Me mantengo con polígonos. Por eso entonces puedo arreglar o puedo producir ese efecto. ¿Sí? Bien, los voy a dejar acá. Como dije, esto es un tema avanzado. Esto no es propio de SketchUp, o por lo menos no lo van a poder hacer, no lo van a poder practicar, ni lo van a poder ver, a no ser de que adquieran el plugin SubD, ¿sí? Que desde ya se los recomiendo, el plugin SubD y el plugin Vertex Tool. Yo diría que son los más importantes que pueden comprar en SketchUp, porque esta forma de modelar es, creo yo, la más profesional dentro de SketchUp, la que van a obtener mejores resultados. Y no solamente eso, sino que si ustedes se acostumbran a modelar cuidando la geometría y trabajando con polígonos, los modelos que ustedes hagan van a servir para la industria del juego, van a servir para llevarlos a cualquier otra plataforma, a Blender, a Maya, a Max, a cualquier otro lado sin ningún tipo de inconveniente, y los modelos van a ser profesionales, van a estar bien hechos si ustedes se acostumbran a modelar de esta forma. Si por el contrario ustedes no modelan de esta forma y modelan pensando en cómo viene modelar SketchUp, donde ustedes generan todo tipo de geometrías y no le dan importancia si generan triángulos, polígonos, n-gon o lo que fueran, los modelos van a estar increíbles, van a estar fabulosos dentro de SketchUp y van a estar fabulosos para poder renderizarlos en SketchUp y demás, pero si los quieren llevar a otra plataforma, o bien los van a tener que arreglar, o sea, los van a tener que arreglar antes de llevarlos a la otra plataforma, o los van a tener que arreglar en la otra plataforma. Porque de dejarlos como vienen por defecto, se les van a empezar a producir este tipo de situaciones como las ven acá, ¿sí? O este tipo de situaciones como las ven acá, y no va a ser el resultado pretendido. Si ustedes querían lograr este resultado y resulta que en vez de tener este resultado, tienen este resultado, en algún momento lo van a tener que arreglar. O en SketchUp o en el otro programa lo van a tener que arreglar, porque ustedes quieren esto y no esto. ¿Sí? Así que está en ustedes qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a decidir, cómo se van a acostumbrar a trabajar, con qué programa van a trabajar y de qué forma van a trabajar. Reitero, si son simples arquitectos que van a modelar casas, ¿sí? Y nada más que casas, y van a predominar las escenas donde lo que ustedes están haciendo es plano, por más que la geometría tenga n-gons o tenga triángulos, ustedes una pared no se les va a deformar. Así que, aunque tuvieran este tipo de situaciones en 3ds Studio Max,
¿sí? No va a ser gran cosa lo que les va a afectar, porque ustedes no van a mover o animar o no les va a interesar la topología en una casa. Ustedes no van a hacer que una pared se deforme. Así que no les va a interesar de última cómo la máquina triangula las caras en una pared, ¿sí? Dentro de 3 Studio Max. ¿Me explico lo que les estoy diciendo? O sea, si es para arquitectura y solamente para arquitectura, ustedes pueden seguir modelando en SketchUp sin ningún problema, sin darle importancia ni a los polígonos, ni a los triángulos, ni a los engons, y eso exportarlo a 3D Studio Max, y 3D Studio Max hará lo que tenga que hacer, agregará la geometría que tenga que hacer, le agregará los triángulos que tenga que agregarle, y no les va a traer mayor inconveniente. ¿Sí? Digo, en todas las zonas que sean planas. Cuando ustedes se involucren con curvas, ahí sí van a tener problemas y lo van a tener que arreglar o en SketchUp o en 3D Studio Max o en Maya o en el programa que sea. ¿Sí? Lo que yo quería que con estos videos que les expliqué lo que eran los polígonos y con estos 2 videos que les expliqué lo que era trabajar con subdivisiones y polígonos, ustedes tuvieran idea de qué es lo que están haciendo. Creo que estos temas no los explica nadie, o por lo menos yo no lo vi en la web que los explique nadie, y me parece que son súper importantes. Los dejo y los veo en un próximo video. Chau, chau.